en nuestro país. Hemos recibido, entre tanto, a la congresista Rosángela Barbarán. Ella es miembro de la bancada de Fuerza Popular y ha hecho estudios de ingeniería económica y ha presidido la Comisión de Economía el año pasado. Por eso le hemos invitado para que nos diga qué sucedió durante la sesión en la que el Congreso votó por una amplia mayoría de 97 votos a favor, solo 5 en contra, el séptimo retiro de fondos de la AFP. Vimos que ustedes trataron de postergar el voto y sobre todo de asociarlo con otro tema, que es el de una reforma integral del sistema previsional, pero fue rechazada esta moción que ustedes introdujeron después de un cuarto intermedio. ¿Qué pasó? ¿Qué intentaron ustedes y por qué no lo lograron? Gracias, primero por la invitación, y esto también me permite aclarar. De ninguna manera Fuerza Popular intentó dilatar la votación que se tenía prevista. Lo que nosotros queríamos era regresar al dictamen original, porque en la comisión jamás se agendó el retiro exclusivamente. Lo que se agendó fue la propuesta de reforma, incluyendo un artículo sobre el retiro. Sin embargo, algunos congresistas habían solicitado en la comisión la separación y lo que se había pedido era justamente un cuarto intermedio para que se incorpore lo que iba a solucionar el problema de fondo, porque el problema de fondo no es que la gente retire o no, el problema de fondo es que hoy la gente está harta del actual sistema, de que están perdiendo constantemente, de que pagan altísimas comisiones y ellos sienten de que no van a tener una pensión digna, y es verdad, las pensiones en el país son irrisorias. Entonces Fuerza Popular tenía la consigna de garantizarle a todos los peruanos que puedan tener una solución real a la problemática de las pensiones. ¿Y cuál es esta solución? La reforma del sistema de pensiones planteada por diferentes bancadas. ¿De qué lineamientos? ¿Cuál es esa reforma? ¿Qué pretende obtener? La reforma, lo primero y lo más importante es que todos los peruanos puedan ingresar al sistema, sean dependientes, independientes, estén en planilla, sean informales. Absolutamente todos los peruanos puedan ingresar al sistema y poder además tener una pensión mínima, cosa que actualmente en el país no existe. ¿Pensión mínima de qué monto? El monto lo va a tener que fijar el MEF. Desde el Congreso de la República nosotros no hemos querido asumir un monto. Se habló en su momento de que el MEF tenía una propuesta y obviamente en la reglamentación ellos van a ser quienes tengan que ponerlo, porque además va a haber el pilar de que el Ejecutivo tenga que poner un incentivo para aquellas personas que han cumplido con los requisitos. Entonces, pero se habló también de que el monto podría ser de 500 soles, que es el monto también del sistema público provisional, la ONP, ¿no? Esa fue la propuesta que se habló en su momento, pero cuando desde el Congreso se quiso fijar, por ejemplo, una canasta básica, ¿no? Lo que quedaba el MEF era que ellos iban a poner la propuesta una vez que se reglamente esa norma, que me parece lo correcto también, porque ellos van a asumir una parte del costo de esta norma. Pero otra cosa importante era el tema de pensión por consumo. Y esto quiero que el MEF lo entienda como que el Congreso le está haciendo el favor de poder ampliar la base tributaria. Para los que nos están escuchando, en sencillo, de que en vez de estar pensando solo en el 30% de formales, ese 70% de informalidad que actualmente no está en el sistema, que actualmente no paga impuestos, pueda ingresar. ¿De qué manera? De que el 1% de todo lo que vamos a consumir en nuestra vida vaya a nuestro fondo de pensiones. ¿El 1% del IGB? No, del IGB no, de todo lo que consumamos. No estamos haciendo la contabilidad sobre el IGB porque desde el MEF también hubo la observación de que no existía actualmente un sistema de división y que eso podría traer confusiones. Entonces, lo que se ha quedado es que de todo lo que vas a consumir, el 1% de ello va a ir a tu fondo de pensiones. Y ese 1%, ¿cómo se puede recaudar? ¿Y significaría o no una merma en los ingresos de la recaudación del Estado? Por supuesto que a corto plazo va a tener un impacto, pero a mediano y largo plazo, al contrario, porque el Estado lo que va a garantizar es que todos los peruanos exijamos boletas electrónicas. Y para exigir una boleta electrónica, obviamente el lugar a donde vayamos a comprar tiene que ser formal. Y hoy que hemos visto que las billeteras electrónicas funcionan muy bien, por ejemplo, tú te vas a comprar el desayuno y hoy la señora tiene Yape, tiene Plin. Entonces, si nosotros la formalizamos, vamos a garantizar que todos los peruanos ingresen al sistema formal. Si hoy hablamos de un 30%, el impacto a mediano plazo debería ser un 45%, 44% según los cálculos, y ese 14% representaría hoy la ganancia de lo que se podría estar perdiendo a corto plazo. Y eso es lo que tendrían que pensar desde el MEF, que esta es una oportunidad para que el sistema se pueda formalizar. Pero otra cosa importante es que a partir de la reforma,
Las AFP solo nos van a cobrar comisiones cuando ellas nos hagan ganar. Y ya no van a ser las únicas administradoras, sino van a ingresar los bancos, las cajas, las financieras y todas las que cumplan con las exigencias de la SBS. Pero se dice que las AFPs han hecho ganar en promedio 10% por año a los que tenían ahorros en sus cuentas. Sí, por supuesto, pero no te dice la AFP que cuando te hace perder, el impacto es solo al aportante. O sea, la AFP nunca pierde. En pandemia una muestra es que se desplomó la economía, se cayeron los fondos, pero el AFP siempre estuvo en verde. Y por eso vemos que pagan grandes utilidades, porque la única afectación es al aportante. Entonces, si hay un riesgo y ellos son los que nos están administrando el dinero, debería ser compartido. Entonces, si nos hacen ganar, que ellos ganen. Pero si nos hacen perder, ¿por qué tendríamos que estar pagándoles, no? De acuerdo. ¿Por qué cree usted que hay muchos que han concluido que el sistema es ineficiente en sí mismo? E incluso se refieren a experiencias en otros países. Pero hay otros países donde no hay tantas dificultades como el nuestro con el sistema previsional. Por supuesto, mira, pero hay un tema también y es importante. El ser humano, por naturaleza, quiere su satisfacción hoy. No piensa en el futuro, no piensa en ahorrar. Somos un país con un alto índice, por ejemplo, que no conocemos sobre los temas financieros, no nos involucramos. Estuvimos representando al país justamente en la UIP, en Ginebra, y en Suiza el sistema funciona a tal nivel de que cuando le dices a la persona, se va a subir 2% para tu pensión, la gente lo acepta, porque todos finalmente tienen una pensión decente. Entonces, debería pasar exactamente lo mismo en el Perú. Pero, ¿qué incentivo vamos a tener si hay gente que cobra 80 soles, 100 soles, 200 soles? Y es más, el MEF intentó, y eso también quiero que sepan todos los peruanos, el Congreso está defendiendo el retiro del 95.5% a los 65 años, porque el MEF lo quiere retirar. Y me parece injusto, porque si tú ya aportaste durante 15, 20 años, por supuesto que tiene lógica que tú cumplas 65 y te lleves tu dinero a hacer lo que tú quieras. Comprarte una casa, viajar, porque ya has cumplido con el Estado y tienes todo el derecho a utilizar tu dinero en lo que tú quieras. De acuerdo. ¿A usted le parece que la razón principal por la que el sistema es visto de manera crítica por un sector importante de peruanos es el precio de las comisiones, el monto bajo de las pensiones? ¿Cuál es la razón? Yo creo que no, los peruanos no se han fijado, por ejemplo, cuánto pagan de comisiones. Y no solo son las comisiones. O sea, detrás del retiro que nos hacen mensualmente por nuestro sueldo, una gran parte se va a comisiones, otra a seguros. Y eso es algo que de repente nosotros, muchas personas no conocen el detalle, pero yo creo que el hartazgo de la población es saber que van a cumplir 65 años y si estás en la ONP, por ejemplo, vas a tener una pensión irrisoria, porque yo creo, y lo he dicho en su momento, que la ONP, el sistema de reparto ha fracasado. No genera pensiones para las personas. Hoy muchos más jóvenes están yendo al sistema privado, cada vez hay menos aportantes y hoy el Estado está pagando más de 1.000 millones anuales para poder cubrir la falta que hace en la ONP. Y mientras que el sistema de privado de pensiones es algo más atractivo, yo creo que ha abusado muchísimo. Las AFPs han funcionado como un oligopolio que lamentablemente tampoco genera pensiones dignas pese a que te generan rentabilidad, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Rosángela Barbarán, después de la cual retomamos Enfoque de los Sábados con usted para que nos dé otros alcances de las razones por las que el Congreso votó este séptimo retiro de fondos de las AFPs. Vamos a la pausa primero. Estamos conversando con la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, quien ha estudiado Ingeniería Económica y ha presidido la Comisión de Economía. Nos está dando algunos detalles sobre la manera en que se tomó esta votación. ¿Por qué no hubo un consenso sobre la reforma previsional que debía hacerse? Hubo otras iniciativas, además de la que presentaron ustedes, pero fue archivada. Tengo entendido la de Sigrid Bazán, ¿no? ¿Por qué no fue posible de ir juntos a la batalla? Yo creo, y esto es una suposición, que todos estaban esperando la foto y el aplauso de la gente por el tema del retiro, porque es un tema muy popular. Pero desde Fuerza Popular siempre intentamos actuar con convicción y para que la gente realmente tenga un beneficio. Entonces, lo que nosotros buscábamos es que se dé la reforma y el retiro como un paliativo momentáneo, porque esta no es una solución. La solución real es la reforma y yo creo que ahora que los congresistas se han involucrado, ¿no?, en el debate sobre pensiones, esperemos que en las próximas semanas ellos puedan aprobar en la Comisión de Economía la propuesta de reforma. Y una vez más, esa propuesta que usted desea que se apruebe en las próximas semanas, incluso,
cómo financia las pensiones de manera tal que todos puedan acceder a una pensión que les permita vivir. Porque parte del problema es que siendo bajas, la gente dice, pero ¿para qué voy a ahorrar tanto ahí si eso no me va a permitir vivir cuando esté jubilado? Sí, para eso, por ejemplo, cuando hemos hecho la ampliación de la competencia de las AFPs, es decir, que ahora las administradoras del sistema privado no solo van a ser las AFPs que conocemos como tal, sino que, por ejemplo, una persona ve que en un banco, una caja, en una financiera le ofrecen una rentabilidad, por ejemplo, de 8.5% y yo tengo actualmente una rentabilidad de 1.2, obviamente voy a coger todo mi dinero y lo voy a depositar a una rentabilidad mucho más alta. Porque esta reforma lo que te está permitiendo es poder migrar libremente por la institución que tú quieras sin ningún tipo de complicaciones. Pero entonces dejaría de ser un fondo para pensiones. No, de ninguna manera, porque sigue siendo un fondo intangible, sigue siendo un fondo de ahorro previsional. El único tema es que te va a permitir que tú hagas la migración, obviamente, de todo el saldo que tienes. No significa que yo voy a retirar mi dinero, me lo llevo y busco, no. Es entre cuentas previsionales, obviamente, ¿no? De acuerdo. Ahora, en un momento dado, ustedes plantearon que se financie la ONP a través de un porcentaje mínimo, pero porcentaje al fin y al cabo, de lo que las empresas pagan al Estado. Es decir, que parte de los impuestos de las empresas se destinen no a las, digamos, necesidades del fisco en general, sino específicamente al financiamiento de las pensiones de la ONP. Sí, por supuesto. Bueno, yo presenté una iniciativa también de reforma de pensiones, además que también presenté el proyecto de ley para que las comisiones sean por desempeño. La AFP te hace ganar, pues tú le pagas, ¿no? Y si no, obviamente no te debería cobrar. Era una propuesta para que el 1% de la renta de las que pagan las empresas pueda ir al fondo, ¿no? Hubo una observación por parte del MEF que finalmente nosotros aceptamos, ¿no? Por el impacto en la caja fiscal a corto plazo. Sin embargo, lo que se está haciendo también es buscar la manera de que el sistema sea mucho más atractivo para generar la mayor rentabilidad posible, y por eso que está pensión por consumo. Pensión por consumo lo que va a hacer es que el 1% de todo lo que tú compres durante toda tu vida va a ir a tu fondo de pensiones. El MEF te dice, sí, pero ¿por qué yo voy a tener dinero que no puedo mover? Pues de esa manera lo que tú vas a tener es que todos los peruanos vayan a exigir boletas electrónicas y que todas las empresas quieran ser formales. Porque ya el peruano, para exigir su boleta electrónica, va a comprar siempre en un lugar formal, sea pequeñito o sea muy grande, ¿no? Entonces, hemos intentado ceder también, y además recordemos de que el tema de pensiones está en el Ejecutivo hace más de 5 años y que he tenido que llegar y desde Fuerza Popular presentar iniciativas y presionar para que se pongan las pilas y nos presenten un proyecto de ley. En el Congreso de la República ya teníamos un dictamen y jamás llegaba el proyecto de ley. Entonces, gracias a la ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Quién lo traba? En vista del poder que ustedes tienen como la bancada más grande en el Congreso. ¿Quién lo traba? Que el Ejecutivo no hizo su chamba. O sea, nunca se puso a pensar de que las pensiones eran importantes. Tal es así que presidía antes esta comisión de la reforma en el Ejecutivo el Premier. Luego el Premier dijo, claro, yo no tengo tiempo, porque exacto, en ese momento. Y él aceptó pasárselo al el Ministerio de Economía, que eso también permitió que esto se agilice, porque hay representantes tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central. Y yo lo que busco aquí, y lo que entienda, y el MEF también, es que, claro, a corto plazo todo sistema, toda reforma va a tener un impacto, pero que piensen en mediano y largo plazo el beneficio que va a tener para el país. Ojalá que se pueda conseguir esa reforma, independientemente de lo decidido el jueves, una reforma integral que garantice una pensión digna a los que trabajan en el Perú, tanto los que han apostado por el sistema público, la ONP, como el sistema privado, las AFPs. Rosángela Barbarán, muchas gracias por su presencia, que tenga usted un buen fin de semana.